Listo, entonces les comparto pantalla. Y retomemos en lo que habíamos quedado la semana pasada. Estuvimos hablando entonces de SQL como el lenguaje pues estructurado de consultas en los sistemas de bases de datos relacionales, ¿cierto? Y estuvimos hablando de pues que los comandos, particularmente en el caso de DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, están asociados con lo que normalmente llamamos el CRUD. Entonces, son los comandos para insertar, para consultar, que es la cláusula select, para modificar valores, que es el update, y para eliminar registros, que es el delete. En cuanto al insert, dijimos que la instrucción pues es insert into nombre de la tabla, y entre paréntesis va la lista con los nombres de los campos donde vamos a hacer la inserción. Sin embargo, decíamos que en algunos casos se podría omitir ese listado del nombre de los campos. ¿Alguien recuerda en qué casos se puede hacer esa omisión? ¿Cuándo no es necesario poner el nombre de los campos ahí entre paréntesis? Cuando se van a pasar todos los atributos. Cuando se va a insertar valor en todos los atributos en el mismo orden, ¿cierto? Y a continuación se coloca la palabra values y entre paréntesis los valores asociados con los campos. Con respecto a la consulta, dijimos que la forma general es la cláusula select from, ¿cierto? En select se indica el nombre de los campos que quiero que salgan en el resultado de la consulta y en el from la tabla o tablas que están involucradas con la consulta. ¿De acuerdo? Sin embargo, dijimos que si quisiéramos listar todos los campos de las tablas involucradas en la consulta, en lugar de listarlos, ¿qué podríamos usar? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? Disculpe. Que en el caso de que quiera mostrar en el resultado de la consulta todos los campos de los registros involucrados o resultantes, ¿qué podría usar en lugar de listar el nombre? ¿Asterisco, profe? Usar el comodín asterisco, muy bien. Select asterisco from, nombre de la tabla o tablas. Hasta ahora hemos trabajado con consultas a una sola tabla, ¿cierto? Y opcionalmente dijimos que puede ir una tercera cláusula, que es la cláusula where, que impone una condición que deben cumplir pues las tuplas que van a salir como resultado de la consulta. Aunque es opcional, pues lo que normalmente ocurre es que sí hay cláusula where, ¿no? Por lo general siempre están condicionadas las tuplas que visualizamos en el resultado de la consulta. Muy bien. Y habíamos hecho una analogía con el álgebra relacional. Decíamos que el select, ¿qué operación del álgebra relacional es? Proyección. La proyección, muy bien. El from, ¿qué operación sería? Pero el from no es después de la tabla, no la tabla, profe. Sí, pero cuando hay varias tablas. Es el producto cartesiano. Lo que pasa es que todavía no es claro porque no hemos hecho consultas a varias tablas. Y el where, ¿qué operación del álgebra relacional sería? Sigma. La selección, muy bien. Dijimos que la condición puede ser simple o compuesta, que las operaciones tienen en los operadores mayor, mayor igual, menor, menor Jairo, igual, la igual o cámara, joven. diferente. Y está desconcentrado porque está mirando es por el balcón, ¿no? No está mirando la... Estoy mirando el computador, abriendo, que me tocó instalar otro programa para poder ingresar todo eso. Bueno, pero si me va a pegar no me regañen, que quede grabado ahí. Ay, profe. Muy bien. Y dijimos que si la condición es compuesta, pues se utilizan los conectores AND OR NOT. ¿Ok? Bien. Y entonces, entrando en materia, hablamos de la cláusula distinct, ¿cierto? ¿Para cuándo es útil el uso de la cláusula distinct?
Dijimos que cuando se puedan repetir dos campos y queríamos un único, No, digamos, no. en varios puestos de trabajo, digamos, gerente, 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 y nos interesa saber solamente la cantidad. Bueno, los tipos de trabajos, pues solamente nos importa traer uno solo. Exacto. No los campos y no las filas, ¿no? El resultado de una consulta podría arrojar filas iguales y pues cuando no necesito ver esas duplicidades, pues el distinto lo que hace es filtrarlas para que cada fila aparezca una sola vez. Muy bien, hablamos de comparar valores de atributos con el valor null y decíamos que la comparación con null no se hace a través del operador igual ni diferente, sino con qué cláusulas. Is empty, is null. ¿Is empty o is null? Is null. Ok. Muy bien. Y para mirar si no es nulo. Is not null. Is not null. Muy bien. Ok. Y nos quedamos en between. Ay, no vimos nada la semana pasada. ¿Quedamos en between apenas? Señor. No avanzamos nada. Bueno, el between, como dice aquí, evalúa si el valor de un campo está en un rango, ¿cierto? ¿Y cuál es la alternativa al between? Usar un AND, profe, creo que era. Un AND tal cosa, AND tal cosa. No, señor. ¿Quién lo recuerda? Es como decir el inicio de algo, between, el final como un periodo, ¿no? ¿No era un rango? Eso. Entonces no es solamente el AND, sino utilizar con los operadores mayor o igual y menor o igual. ¿Cierto? O sea, sí va al AND, pero además con los operadores mayor o igual y menor o igual. Bien. Ok, entonces vamos a ver una nueva cláusula, que es la cláusula like. La cláusula like, como dice aquí, permite evaluar si una cadena de caracteres se ciñe a un patrón. ¿Cómo hacia un patrón? Digamos como una estructura. Y para eso utiliza dos comodines. Utiliza el comodín porcentaje, que reemplaza por 0, 1 o varios caracteres, o el comodín raya al piso, que reemplaza por 0 o un carácter. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Digamos que si usted quisiera buscar el nombre de un empleado que se llama, digamos, Aldair, ¿cierto? Aldair, pero usted no recuerda el resto del nombre, si es Aldair Andrés, Aldair Fernando, Aldair Sebastián. Entonces usted puede decir que el patrón del nombre es Aldair, empieza por Aldair y a continuación hay cualquier cadena. Entonces en ese caso el patrón sería Aldair porcentaje, es decir, empieza por Aldair y continúa con cualquier cadena de caracteres. O digamos que usted sabe que el empleado tiene como nombre, parte de su nombre Aldair, pero no sabe si es el primer nombre, si va al comienzo, si va al final. Entonces usted identifica el patrón como porcentaje, Aldair porcentaje. Quiere decir, cualquier carácter o cadena de caracteres al comienzo, en alguna parte del nombre va la palabra Aldair y a continuación va cualquier carácter o cadena de caracteres. A eso me refiero. Y entonces no se utiliza el operador de igualdad, sino que se utiliza like como operador. Y en el caso del raya al piso, es para saber si, por ejemplo, Aldair tiene en medio de un par de letras de su nombre, pues otro carácter que usted no conoce, si tiene una H, una J o una G, si es Aldair, Aldahir con G, Aldahir con J, en fin, ¿ok? Es para reemplazar caracteres en función de identificar un patrón. Entonces, para verlo un poco más claro, resolvamos estos ejercicios. Dice, listar los diferentes apellidos registrados que inicien con la letra Z. Recuerden que estamos trabajando sobre el conjunto o la estructura mejor de empleados, departamentos y salarios, ¿no? Y títulos, que es esta que está aquí.
Entonces dice, listar los empleados cuyo nombre empiece por la letra Z mayúscula. ¿Cómo sería? Entonces, bueno, voy a hacer este con ustedes para irlos poniendo en sintonía. Select. Pues me dice listar los diferentes apellidos. Entonces, distinct. En esa base de datos que estamos manejando, el apellido es, no sé si es solo last name o es last name, sí, con una raya al piso. Select distinct last name, ¿cierto? From, ¿de dónde va a salir la información? De la tabla employees. Where, entonces dice apellidos registrados que inicien con la letra Z. Entonces, where last name, like, miren que ya no es igual sino like porque la voy a comparar con un patrón. ¿Con qué patrón? El patrón que empieza con una Z mayúscula y a continuación va cualquier cosa. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartirles aquí para compartirles la pantalla completa de tal manera que yo pueda estar saltando allá al Postgres. Entonces, bien. Vamos a hacer aquí select last name distinct, porque no necesito que me salgan las duplicidades. Distinct last name from employees where last name like Z mayúscula porcentaje. Epa, me perdió el porcentaje, no alcanzo a verlo desde acá. Porcentaje. ¿Ok? ¿Es claro lo que estamos haciendo, muchachos? Entonces miren que en el resultado de la consulta me salen todos los apellidos que empiezan con Z y pues no salen las duplicidades. ¿Es claro lo que hice ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ok. Gracias por su generosidad al responderme. Entonces resuelvan ustedes, por favor, el siguiente. Listar los nombres de las empleadas que contengan alguna X minúscula en su nombre. Digamos que si yo quisiera que ignorara, digamos que no haga diferencia entre mayúsculas y minúsculas, en lugar de usar like, uso ilike para que ignore la diferencia. Ilike. Es como el ignore case. Y entonces no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Listar los nombres de las empleadas que contengan alguna X en su nombre. Piénsenlo ahí y en un segundo ya les pido que lo escriban, por favor, en el chat. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen listo? Ah, es que yo este chat está por acá, veo 9 mensajes. No sé qué le pasa a este chat. Carachas. David dice... Ok. Sí, David. Ahora, David, ahora ejecutarlo allá con ilike, a ver si encontrás una diferencia, si te salen más datos. Deberían salirte más datos. De pronto.
Listo, ya lo pueden poner público ahí en el chat. Lo pueden poner público en el chat. Ok, David coloca select first name. David Ospina, pilas que el atributo name no existe solito en empleado, ¿no? Es first name. David Ríos, first name. Yo colocaría first name, coma last name. From employees where first name y like X entre porcentajes y el género masculino. B, femenino, ok. Cristian también. Ok, yo les voy a colocar también acá el last name. ¿Por qué? Porque a pesar de que dice el nombre, pues cuando usted le preguntan, ¿usted cómo se llama? Pues usted se presenta con su nombre y apellido, ¿no? Entonces, lo mismo. Aquí si yo les pido el nombre. Profe, Señora. digamos, yo lo estoy haciendo y si uno coloca una coma o una and, ¿también está bien hecho? No entiendo. Cuando uno va a decir que el género, pues mujer y también que empiece por X minúscula, ¿se puede colocar con and o con una coma? Con and. Los operadores lógicos. And, or, not. Así como está acá. Miren que los que lo ejecutaron, miren la diferencia cuando lo hacen con like y con e-like, ¿no? Por ejemplo, aquí con like me sale Singling Eugenio, ¿cierto? Pero si yo le coloco like, no debería salir porque esa X es mayúscula. Entonces ya no sale Singling Eugenio, ¿cierto? Es decir, like hace la coincidencia exacta de los caracteres, haciendo diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Cuando trabajo con e-like, no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Chicos. Los noto muy silenciosos en esta parte de la clase. Sí, profe, sí. Bueno, No, y no que estoy acá tratando de hacer la sentencia también. Sí, profe, es que yo hice la sentencia, digamos, en la mente, porque el Postgre no me quiere abrir. Ah, ok. Yo espero que para la próxima vez ya por recursos tecnológicos tengamos solucionado el tema del acceso. Profe, a mí me tocó que descargar otro programa para poder hacer eso, la base de datos. Ah, bueno, eso también es otra alternativa, ¿no? Pues que no lo hagan con Postgres si es que DB les Browser saquea. se llama. ¿Cómo? DB Browser se llama. Pero ¿cuál es el motor de base de datos? DB Browser es el gestor. SQL. SQLite. Ah, ok. Muy bien. Resuelvan el 14, por favor. Listar los nombres de las empleadas cuyo nombre tenga una H como segundo carácter. Que si yo ya subí la clase pasada y no me acuerdo, díganme ustedes, no sé realmente. No, entonces mañana la subo. Mañana subo todo. Listar los nombres de las empleadas cuyo nombre tenga una H como segundo carácter. ¿Cómo lo harían? Bien, David.
David Ospina, bien. Lo único es que está mal escrito ahí el from, ¿no? Escribiste from. Listo, ya lo pueden poner público los que lo tengan. Select first name from employees. Ok. Y, bueno, y te faltó from employees. Antes de género, el where, ¿no? Acuérdate que select from where. Where género igual a femenino. Y agreguen también el last name, por favor. Ok, select first name, last name from employees, where gender igual F, and first name y like. Bueno, aquí Cristian, la solución de Cristian incluso va un poco más allá. Al evaluar que la X, ok, que la X esté o en el nombre o en el apellido, pero Cristian tiene una falla en la solución. Bueno, ¿y por qué X era una H, Cristian? ¿Qué ejercicio me estás mandando? Me devuelvo. David Ríos, select first name, last name from employees, where género igual femenino and first name. Okay. Miren que para la solución de este ejercicio, entonces ya no usamos solamente el porcentaje, sino que al comienzo tiene que ir el carácter raya al piso, que es el que reemplaza por un carácter. ¿Ok? Entonces, un carácter, a continuación una H, y luego cualquier cosa, y eso es lo que significa el porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver que, pues, los resultados en la lista del first name, todos tienen una H como segundo carácter, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Pues claro. Clarín. Muy bien. Entonces, avancemos. La cláusula IN. La cláusula IN permite evaluar si el valor de un campo está en un conjunto de valores. Realmente la cláusula IN tiene dos formas de usarlo. A partir de un conjunto explícito, ¿cierto? Es decir, este primer caso es un conjunto explícito donde yo indico dentro de los paréntesis cuáles son los valores con los que voy a comparar el campo. También es parte de la cláusula where. Y la otra forma es que el conjunto de valores sea arrojado por una consulta anidada, que es el caso de abajo, donde decimos where, nombre campo in, y una consulta entre paréntesis, que es una consulta anidada. Select from where. ¿Ok? Claramente, para que funcione la parte de abajo, se requiere que esa consulta arroje solamente un campo y que ese campo sea comparable con el campo externo, de la consulta externa, que es el que está en el where. Es decir, yo no podría decir where salario in select first name, ¿no? Porque no son campos con dominios comparables. Yo no podría decir where first name in select birth date, un campo de tipo fecha, porque no son comparables. Tengo que comparar cadenas de caracteres con cadenas de caracteres, fechas con fechas, horas con horas, números con números, ¿ok? Que sean comparables y que la consulta unidad arroje un solo dato. Pero ya lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a empezar por la primera parte cuando yo defino el conjunto explícito de valores. Entonces, miremos el ejemplo 15. Dice, listar el ID de los empleados que se vincularon a los departamentos D001, D004 o D007 antes de 1986.
Miren que ahí está explícito el conjunto de valores, que son los valores de los códigos de departamento. ¿Ok? Piensen ustedes cómo resolverían esa consulta. Teniendo en cuenta además que la vinculación en ese departamento, es decir, que el from date sea anterior a 1986. Manos a la obra. Piénsenlo y no, resuélvanlo y no lo hagan público todavía. Listo, si tienen la solución, compártanla públicamente, por favor. Estudiantes, ¿están en línea todavía? Sí, los valores van entre paréntesis. Y si son de texto, de fecha, de hora, van además en comillas simple cada valor. Separados por ocmas, no, por comas. Nos quiere el enunciado, la idea de los empleados que se vincularon. Okay. Distinct number from the M, where the número in, and from. Sí, David Ríos, muy bien. Ponelo público, por favor. Por acá David Ríos nos va a compartir una solución. ¿Cuál pregunta, Cristian? Ya te contesté, ¿no? Ah, el enunciado del ejercicio. Ya se lo pongo. Listar el ID de los empleados que se vincularon a los departamentos D001, D004 o D007 antes de 1986.
¿Están de acuerdo todos con esta solución? Select distinct emp número. Distinct porque un mismo empleado puede haber estado asociado con varios de esos departamentos en diferentes momentos, ¿no? Entonces, para que no salgan repetidos. La información está en la tabla depth emp, ¿cierto? Y la condición es que, por un lado, el número de departamento esté en D001, D004 o D007 y que además la fecha de vinculación en ese departamento sea anterior al 1 de enero de 1986. ¿Claro para todos? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ok. ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna? Están muy callados, muchachos, muy callados. Vámonos con el ejercicio 16. Generar un listado con los nombres y apellidos de los empleados que han sido gerentes del departamento D004. Este lo voy a explicar yo. Entonces, tengan presente el enunciado. Generar un listado con los nombres y apellidos de los empleados. ¿En qué tabla está el nombre y apellido de los empleados? Employees. En Employees. Muy bien. Y dice que han sido gerentes del departamento D004. ¿En dónde tengo yo la información de quién ha sido gerente de qué departamento? En Depth Manager. En Depth Manager, muy bien. Es decir, que para resolver esta consulta necesitamos involucrar dos tablas. ¿De acuerdo? Entonces, pues con lo que hemos visto hasta el momento, la única forma que tenemos para resolverla, porque hay varias, pero la única forma que tenemos para resolverla con lo que hemos visto hasta ahora es usando la cláusula IN y formando una consulta anidada. Entonces, miren cómo va. Select, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Nombre y apellido. Nombre y apellido. Entonces voy a mostrar el first name y el last name, ¿cierto? ¿De dónde me saco esa información? Employees. De Employees. ¿Y qué condición tiene que cumplir? Que el documento de identidad de esas personas que van a salir en el resultado de la consulta esté en ¿dónde? En el departamento. Manager. Que el EMP número, ¿cierto? Esté en la lista, que la voy a sacar con una consulta anidada, de los números de empleado, ¿cierto? Que están en la tabla de Manager, ¿cierto? ¿El profesor si es legal? ¿Cómo así? Esa consulta ahí, esa doble consulta. Sí, porque dice que el IN puede tener anidados, ¿no? Alejandro, es tan legal. Yo no sé cómo interpretar tu pregunta. Claro que es legal, si no, no lo estuviera enseñando, pues no. Donde es tan legal como que ustedes en el examen se van a encontrar con muchas consultas. Entonces, el número de empleado debe estar en la lista de números de empleado que están en la tabla de Manager, ¿cierto? Pero no todos los empleados de Dev Manager. ¿Cuáles empleados de Dev Manager? Pongo el enunciado otra vez. ¿Fueron gerentes? Que fueron gerentes. Pues ahí en Dev Manager todos los que están son gerentes, pero que fueron gerentes, ¿qué gerentes? En el departamento de 004. Ok, entonces where el Dev número sea igual a D004. Y entonces, bueno, hay una tabla mal escrita. Depth, ¿cómo está? ¿Con T al final? Y este también Sí, es profe, escúchelo aquí, lea. Es con la T al final. Eso. listo.
¿Ok? Entonces, listo, sigan. Nombre y apellidos de los empleados. ¿De cuáles empleados? Aquellos cuyo número de empleados esté en la lista de los números de empleado que en la tabla de manager aparezcan asociados con el departamento de 004. ¿De acuerdo, Alejandro? Sí, profe. Cuando usted me pregunta que si era legal, es que si era, es decir, que si sintácticamente funcionaba. Sí, pues nunca había visto una sentencia ni nada. Bueno, pues ya vaya viendo. Conmigo va a haber cosas que usted nunca antes había visto. Eso estoy viendo, profe. Hombre de poca fe, que duda de lo que el profesor le está enseñando. Ya no volveré a dudar, profe. Eso es, no, poner en duda, uno tampoco puede tragar entero todo lo que un profesor le dice, ¿no? Porque los profesores no somos infalibles, pero darle por lo menos el beneficio de que lo ejecute y después sí controvertir. Muy bien. ¿Es claro para todo lo que hicimos? Entonces, pilas, muchachos, que cuando vamos a resolver este tipo de consultas con anidamiento, en las que con la cláusula IN se compara un atributo de una consulta externa con el resultado de una consulta interna, se requiere que en la consulta interna, es decir, en la anidada, se arroje un solo atributo y que ese atributo sea comparable con el atributo externo. Lo que yo les decía, pues números se comparan con números, fechas con fechas, cadenas de caracteres con cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? De lo contrario, ahí sí, usando los términos que puso Alejandro, no sería legal. Me va a traer la cámara. ¿Ah? Que a John Jairo le ha prendido la cámara otra vez, profe. Yo no sé, es que la cámara que tiene conmigo que se activa, ole. Yo creo que es que usted tiene su fetiche ahí que le gusta estar más. También cree. Exhibicionista. Y... Sí, una vaina así, o le gusta chicanear que mientras uno está por acá encerrado en un espacio pequeño, acalorado, usted está en full terraza. Bien, miremos el ejercicio, hagan ustedes el ejercicio 17, por favor. Listar nombres completos, nombre y apellido, de los empleados que han ocupado el cargo de ingeniero. Resuélvanlo y no lo hagan público todavía hasta que no les pida, por favor. Cuando se los indique, entonces ahí sí. Nombres completos, es decir, nombre y apellido de los empleados que han ocupado el cargo de ingeniero alguna vez. Ahora, tengan en cuenta que en la base de datos hay varios tipos de ingenieros, ¿no? Hay ingeniero junior, ingeniero senior, hay varios. Entonces, cualquiera de esos cargos que estén asociados con ingeniero. Y que los datos están en inglés, además. Que si yo soy senior, pues mirando la trayectoria, sí. Y sin embargo, algunos todavía me preguntan que si eso es legal lo que yo estoy enseñando. Qué cosita, ¿no?
Mejor dicho. ¿Lo tienen? Sí, Ana, contame. Ana, ¿levantaste la mano? David, Ríos, yo lo haría con e-like, porque eventualmente esa mayúscula puede poner problema, entonces para asegurarme yo trabajaría con e-like. Listo, muchachos, mándenmelo todos ahí en la reunión, en el chat. Hola. Jóvenes. No, profe, pues, todavía no la he terminado. Ah, ok, entonces no les comparto aquí la solución de David, para no sesgarlos. ¿Listos? Ahora sí lo tenemos. Yes.
Daniel Alejandro, bien. Ya lo pueden compartir por ahí en el chat público si quieren. Ok, la solución es set first name, last name, es lo que me están pidiendo. ¿De dónde sale esa información? De la tabla employees, ¿cierto? ¿Dónde? Es decir, ¿cuáles empleados? Aquellos cuyo número de empleado esté en el resultado de seleccionar o extraer el número de empleado de la tabla títulos, donde el título contenga la palabra ingeniero. Ok, voy a agregarle aquí, además para que noten que se aplica en el resultado, el campo de títulos, perdón, para ver pues cuáles son todas las variedades que se arrojan ahí. Ay, miércoles. Ah, bueno. Es con ese. Lo que pasa es que, sí, es por lo que, pero no lo voy a hacer todavía porque está en la consulta anidada. Entonces, para no irme adelantando. Ahí, ¿por qué no me funciona poner el título? Porque el título no está en el Porque no está en employees. El título está en el anidamiento. Entonces, no lo voy a poner todavía para no adelantarme a lo que sigue, pues eso ya se volvería una consulta correlacionada. Ok. Estaba preguntando por qué le dieron tan poquitas columnas. A mí me dieron 150.000. ¿Columnas o filas? ¿Es claro para todos? Entonces, la solución de ese ejercicio, muchachos. Chicos. Yes. Muy bien. Vamos a ver, ¿será que alcanzamos a ver otra? Miremos aquí. El ordenamiento. Si ustedes se fijan, muchachos, cuando hemos ejecutado las consultas, el resultado ha salido en cualquier orden. No podemos decir que hay un orden específico. Si miramos aquí, por ejemplo, pues no hay realmente un orden específico entre cuál sale de primera y cuál sale de segunda, ¿cierto? Es decir, que en la práctica, el resultado de la consulta no obedece a ningún orden de manera predefinida. Pero, sin embargo, si nosotros quisiéramos que ese resultado esté ordenado usando algunos criterios, entonces podemos ordenar el resultado de la consulta usando la cláusula order by, ¿ok? Que como dice allí, permite ordenar el resultado de una consulta usando uno o varios criterios de ordenamiento. ¿Cómo se utiliza order by? Se utiliza al final de la consulta. Order by es lo último que va, después de la cláusula where, que es hasta donde hemos visto nosotros, ¿no? Entonces, la sintaxis será select from where común y corriente, y de último va la cláusula order by y va la lista de los campos por los cuales voy a hacer el ordenamiento. Ojo que el ordenamiento se hace por el primer campo, por el que aparece ahí como nombre campo 1. ¿Cuándo se utiliza el segundo campo para ordenar? El segundo campo para ordenar se utiliza cuando el valor del primer campo coincide. Es como cuando usted está haciendo un ordenamiento alfabético, por ejemplo, por apellidos y nombres. Que usted empieza a ordenar, el ordenamiento es por apellido. Ávila, Becerra, Gómez, López, Martínez, ¿cierto? Pero en el caso de que hayan dos personas con el mismo apellido, entonces se utiliza el siguiente criterio, que puede ser el nombre, ¿no? Entonces, si hay López Mauricio y López Andrés, pues entonces entre los dos va primero López Andrés, que es un ordenamiento ascendente, y luego López Mauricio. Es decir, que a lo que me refiero es que el ordenamiento se hace siempre a través del primer campo y solamente en los casos en los que el valor del primer campo coincida, se utiliza el segundo campo. Y si hay un tercer campo, entonces en los casos en los que el valor del segundo campo coincida, se utiliza el tercero y así sucesivamente. Si el valor de todos los campos coincide, pues entonces va el que primero aparece en la consulta, ¿no? Pues ya no se utiliza, se agotan los criterios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que en la consulta que acabamos de hacer, yo quiero que aparezca ordenado por apellidos y nombres, ¿cierto? Entonces, pues a esto le agregaremos, después de la cláusula where, order by,
last name, por apellidos primero, last name, coma, first name. Le voy a decir que eso, que fue el resultado de la consulta anterior, necesito que lo ordene por apellidos y nombres. Entonces, al ejecutarlo, vamos a ver que aquí aparecen primero los apellidos, ¿no? Y incluso miren que en el caso del apellido, cuando el apellido coincide, por ejemplo, este que es Ahmad, ¿cierto? Entonces se utiliza el ordenamiento por nombre. Ahmad, Abdelkader, Ahmad, Ademar, bueno, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Es claro lo del ordenamiento? Muchachos. Sí, profe. Muy bien. Vale, entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. La próxima semana entonces vamos a tener el opcional. ¿Hay alguien que no vaya a presentar opcional? Aparte de Celis. Profe, David Ríos, ok. profe, Señora. antes de decidir si presentar opcional o no, ¿qué va a ir en el opcional? Pues que lo mismo que iba en el parcial. Sin cálculo. No sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo meto o no lo meto? No, no lo meta, profe. Uy, ¿cómo así? No, profe. Esta vez no, dice Jaime. Oye, profe, ¿va a volver a colocar un enunciado así todo largo? Ah, pues claro, sí, eso no cambia, obvio. No, pero entonces que esté ordenado, que no se acuerde de cosas por allá lo último. No, porque tengo que ponérselo lo más parecido a lo que es la vida real. Y la vida real. Así no hay gracia, ¿no? Claro. Pues, ¿para qué les voy a poner una cosa ahí que solo está profe. en los libros? Dígame. Y entonces el mismo límite de tiempo y entregarlo por el campus. Sí, las condiciones Igual. son las mismas. Listo. Bien. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Sea un poquito más considerado, profe. Más considerado no se puede. Más considerado es entregarles ya el título. Nos vemos la próxima semana. Les decía que vernos es un decir porque ustedes no se dejan ver nunca. Bueno, profe, gracias. Nos hablamos la otra semana. Ya, profe. Chao, se cuidan. No, profe, gracias.